la, la apertura. ¿Quién ahora va a iniciar? Ok. Bueno, entonces, pasemos al tema de hoy. Con ustedes el día de hoy pues, les presento a un gran amigo mío, fuimos compañeros de instituto bíblico, de hecho el primer año que yo ingresé al instituto, él ya era el último de él, ya se estaba graduando, yo estuve, bueno, obviamente como toda cosa que uno estudia por años, pues uno vive su último año, pues obviamente con muchos sentimientos, ¿no? Porque obviamente pues el pasaje por el instituto fue una época muy linda, de muchos amigos, de muchas buenas experiencias, un montón de anécdotas, de verdad que increíbles. Así que bueno, Roberto actualmente pues sirve en su iglesia, está obviamente, principalmente entre tantas cosas que hace, pues obviamente tiene un ministerio de evangelismo, pues obviamente con equipo de fútbol. Todo nació, digamos, jugando entre cristianos, pero obviamente a veces jugando, organizando los partidos de fútbol con el instituto, no siempre había la gente, pues Roberto tiene muchas amistades, entonces pues invitaba amigos que no eran creyentes, los integraba, y poco a poco Dios fue abriéndole la puerta hasta el punto en el que empezó a hablarles de Jesús, y pues obviamente hoy bajo la cobertura pastoral de su iglesia, pues tiene la bendición grande de poder predicar el Evangelio, de poder transmitir la buena nueva a mucha gente que pues no le conoce. Pues obviamente todos más o menos nos han escuchado los que somos de Uruguay, hablamos de pronto de cómo se vive el Evangelio en Uruguay con respecto a otros países. Yo que actualmente vivo en Colombia y pues obviamente conozco mucho la diferencia de un lado al otro, pues realmente pues predicar y evangelizar en Uruguay es todo una proeza, ¿no? Yo a Roberto pues obviamente si quiere les da su opinión al respecto, pero yo creo que el sentir general es que obviamente pues Uruguay como, como país humanista, bueno, o místico más bien, humanista místico, pues es un país difícil y realmente pues predicar el evangelio es algo muy bonito y bueno pues entonces creo que si él quiere comentar algo más, ahí les dejo con mi querido amigo Roberto Presa, que estoy seguro que el Señor hoy nos va a hablar y bueno, y va a tocar cada uno de nuestros corazones. Así que Robertito, dejo la reunión en tus manos, que el Señor te bendiga y bueno, te escuchamos. Amén. Dios le bendiga. Buenas noches. No sé si todos me escuchan bien. Sí, perfecto. Bueno, es verdad, en Uruguay es difícil el evangelismo, el predicar sobre la palabra de Dios. Si bien hay libertad, gozamos de mucha libertad para predicar el evangelio. El corazón del uruguayo es gnóstico, es totalmente incrédulo, es diferente del resto de Sudamérica o el resto de toda América, que ya las personas ya nacen predispuestas a creer en Dios. Acá en Uruguay ya nacen y te dicen que Dios no existe, o sea, se te enseña que Dios no existe. Entonces, es difícil el evangelio, sí es difícil, no es imposible. Se dice que acá en Uruguay es el cementerio de los misioneros, porque los misioneros vienen acá a predicar y es muy difícil. No es tan fácil como en su tierra, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, no sé, digo países por nombrar, que es muy fácil predicar el Evangelio. Acá en Uruguay es difícil realmente. Somos pocos los creyentes, son pocas las iglesias, hay mucho territorio por recorrer, muchas cosas por aprender. En Uruguay cuando arrancó el evangelismo, cuando arrancaron los misioneros a predicar acá en Uruguay, no estábamos preparados. Realmente los pastores que venían, los misioneros, no estaban preparados para predicar en Uruguay y en la marcha se fueron capacitando, se fueron preparando para poder evangelizar Uruguay. Por eso le digo que es difícil, desde el comienzo de la historia de Uruguay, el evangelismo es muy difícil. Pero bueno, hay muchas almas que están apareciendo, que están viniendo al Evangelio. Nosotros predicamos a través del fútbol, creemos que a través del deporte podemos llegar a las personas no van a venir a la iglesia, nosotros les explicamos, la gente no va a ir a la iglesia, pero sí nos va a ver a nosotros, y nosotros somos la iglesia, nosotros somos la luz, nosotros somos esa sal, ese gustito bueno de la iglesia. Tenemos malas experiencias,
hay muchas iglesias que han traído consecuencias negativas a la propia iglesia, hay muchos pastores que han traído cosas negativas a la propia iglesia, y bueno, tenemos que salir a las calles a demostrar que Cristo es diferente a lo que se está predicando dentro de algunas iglesias. Hay muchas sectas, hay muchas complicaciones que hacen difícil el evangelio. Pero bueno, Dios nos está capacitando, nos está preparando para predicar la palabra de Dios como ella es, sana y pura, ¿sí? Ahora bien, vamos al tema que nos amerita hoy. Jesús mi Redentor. Y tratado de pensar qué transmitirles hacia ustedes. No sé cómo es la modalidad, cómo es la forma que ustedes se mueven, las reuniones, pero les voy a traer un mensaje como yo lo hago en el discipulado. Yo voy discipulado a la iglesia nuestra todos los martes. Yo tengo mis abuelitas, como yo digo, porque la mayoría son ancianas las que me escuchan, los jóvenes realmente no les interesa mucho, pero bueno, las ancianitas van escuchando y lo importante es que puedan aprender. Porque a veces creemos que sabemos todo y no lo sabemos. Y a veces la experiencia no lo es todo. A veces necesitamos escudriñar las escrituras para poder aprender. Si bien la experiencia es buena, pero el estudiar la palabra de Dios también es bueno, ¿sí? Entonces Jesús mi Redentor, y como versículo de cabecera, así como un versículo para tener, Juan 3:16, que es uno conocido por todos, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que resume ese versículo, ese pasaje de la Biblia, lo que es Jesús mi Redentor. Ahora, ¿por qué nosotros precisamos un Redentor? Esa es una de las preguntas que antes de preparar esto me preguntaba. ¿Por qué necesitamos un Redentor? Y Redentor viene de redención, de redimir, de redimidos. Y lo primero que hice fue buscar una definición para poder traerles a ustedes hoy. Y redimir significa rescatar, sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio. Redención significa perdón de los pecados, que es decir, la reconciliación de Dios con aquellos que quieren alcanzar la vida eterna. Redimido es aquel que consigue la liberación. Y redentor es aquel que rescata a alguien de la esclavitud. ¿Se entiende hasta ahí por ahora? ¿Sí? Sencillo, definiciones que todo el mundo manejamos últimamente. Ahora, la salvación consta de varias partes. Una es la fe, el arrepentimiento, la obediencia, la regeneración, la justificación y la santificación. Esas cosas constan de la salvación. La redención consta de eso, que se dividen en dos grupos. Una parte que es la que hace Dios y otra parte que es la que nos corresponde a nosotros. La que sería la aplicación de la salvación que le corresponde a Dios sería la regeneración. Dios regenera nuestras vidas. Sería la justificación. Dios nos justifica. Y sería la santificación. Dios nos santifica. Ahora hay una parte que es la que más duele, que es la que más cuesta a nosotros, que es la aceptación de la salvación. Porque viene la fe, el arrepentimiento y la obediencia. Esos tres puntos son los más difíciles. Para comenzar la salvación necesitamos la fe. Y la fe, hay diferentes tipos. La incredulidad es un tipo de fe. Porque es alguien que cree, pero no llega a creer lo suficiente como para obedecer la palabra de Dios. Pero cree. El diablo cree que Dios existe, pero intenta lo posible para destronarnos, para que nosotros perdamos la salvación. ¿Se entiende por ahí? Ahora bien, después viene el arrepentimiento, que hay una diferencia. Arrepentimiento es una cosa y remordimiento es otra. El arrepentimiento es que yo me reconozco como pecador, reconozco, sé en qué situación estoy, dejo de hacerlo, intento caminar en novedad de vida. El remordimiento es que yo sé en qué situación estoy, pero no consigo salir, constantemente estoy tropezando con la misma piedra todo el tiempo. No cambio, mi vida no cambia y no hago lo suficiente para cambiarlo. Ni reconozco que Dios tiene el control sobre mi vida. Quiero hacerlo de mi manera. Y como de mi manera yo no puedo lograrlo, entonces sigo constantemente en el mismo pecado, en el mismo error todo el tiempo. Siguiente punto es, ¿cuántos de aquí son salvos? Pueden poner la mano levantada si quieren. ¿Sí? Bien. ¿Cuántos ahora están seguros de su salvación?
Bien, excelente. Ahora, ¿cuántos tienen dudas de su salvación? Bien. ¿Qué pasa? Dentro de la iglesia nosotros vamos a encontrar varios tipos de personas. Los salvos, los que tienen dudas y los que están seguros de su salvación. Que no es lo mismo estar seguro que ser salvo. Muchas veces la gente cree que está segura de su salvación, pero sin embargo su vida de pecado lo lleva a cometer errores. Suben al púlpito, cantan, predican, pero en realidad están con una vida de pecado. Pero creen que son salvos. Hay iglesias o sectas como Hermanos Libres o otras que creen que una vez salvos, siempre salvos. Y eso es un error garrafal, ¿sí? Porque si no la Biblia no diría que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Se entiende? Por eso es muy importante nosotros predicar la palabra de Dios como ella es y no disfrazarlo, ¿sí? Muy bien. En Judas 22-23 dice: a algunos que dudan, convencerlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hay un propósito para cada persona, y es que todos se salven, ¿sí? Ahora, que sea que todos se salven, no quiere decir que todos vamos a ser salvos. Y eso es algo que ya todos deben conocerlo. Pero a veces es necesario refrescarlo, porque nosotros andamos, vamos a la iglesia y pensamos que con ir un día, ya el resto de la semana estamos librados y no precisamos ir. Y entonces en el escondite nuestro, miramos pornografía, hacemos cosas que no debemos, engañamos, traicionamos, mentimos. Hay que tener cuidado. Y lo hablo por mí, porque yo no soy santo. Pero es importante estar seguros de nuestra salvación y caminar en ella. En Timoteo 2:4 nos dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos seamos salvos. Y en el versículo anterior, en Judas 22-23, dije que algunos que dudan debemos convencerlos, ¿sí? Hay una fuerte declaración acá de Dios cuando dice que quiere que todos los hombres vengan a la verdad y sean salvos. En el infierno, yo les consulto, ¿hay alguien ahora? Pueden abrir los micrófonos, así esto se hace más ágil. Tenemos que estar seguros, no podemos dudar. ¿Hay alguien en el infierno ahora? Unos dicen que no, otros dicen que sí. Leamos Mateo 25:41. Alguno que quiera leer ahí, que tenga la Biblia. La Biblia hay de varios colores: negrita, blanca, marrones, rojas. Y si ustedes lo abren, de Génesis a Apocalipsis, tiene 66 libros. Tengo Mateo una se encuentra... pregunta. Ahí va. Sí, diga. Antes de Mateo, tú dijiste Timoteo, ¿cuál? ¿Primera, segunda de Sí. Timoteo? ¿Me regalas la cita, por favor? Primera de Timoteo 2:4. En realidad, Jesús ya se la regaló. Yo se la puedo repetir nomás. Es para que la tengan. Perfecto, La perfecto. anoto ahí en el Es una chat. broma nomás. ¿Alguno quiere leer? ¿Alguno que no tenga miedo? Mateo Puedo leerlo. 25:41. Ahí va. Mateo 25:41. Ok, Listo. leo. Ah, perdón. Ah, ¿Quién perdón, puede leer? Levi. Leemos. Tranquila, la dama puede leer ahí. Listo. Mateo 25:41 dice, nueva versión internacional, lo voy a leer. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Bien, ¿para quién es el infierno? Para el diablo y sus ángeles. No es para el hombre. Es para el diablo y sus ángeles. Entonces, cuando nos hagan una pregunta nuevamente, ¿quién está en el infierno? Cuando escuchemos, mirá que tal hermano tuvo una visión y vio a tal persona en el infierno. Vamos a escudriñar las escrituras, ¿qué es lo que dice? Seamos coherentes con lo que nosotros vivimos, ¿sí? Dios le dijo a Jeremías: ven y razonemos.
No le dijo, cree ciegamente, escucha al sacerdote y solamente cree. No, Dios le dijo, ven y razonemos. El corazón que habla la Biblia, no es este corazón que tenemos acá que bombea sangre, sino es este corazón de acá, donde está la voluntad, los deseos. Es esto el corazón. Tenemos que razonar las cosas. Nuestra fe es razonable. No es que nosotros escuchamos algo y lo creemos porque lo dijo el pastor, lo dijo el sacerdote o lo dijo el hermano que va al seminario. Nosotros tenemos la oportunidad de abrir la palabra de Dios y escudriñar las escrituras. Yo fui al seminario, yo estudié el seminario, pero no quiere decir que yo sepa más que ustedes. Dios revela su palabra y los versículos están acá para ser leídos. No podemos agarrar un versículo y hacer una teología sacándolo de contexto. Nosotros debemos siempre unirlo al resto de los textos. Ahora, vamos a buscar en Job 21, del 30 a 32, que dice que el malo es reservado para el día de la destrucción. El malo es reservado para el día de la destrucción. Eso dice Job. ¿Cuál sería el día de la destrucción? ¿Sería el día que yo peco? ¿Sería el día del juicio final? ¿Cuál sería el día de la destrucción? Hermano, tengo una pregunta. Sí, querido. Con respecto al tema anterior, usted dice que no hay ningún ser humano en el infierno. Uh-huh. Y siguiendo un poco lo que usted nos comenta y nos invita a razonar, podemos pensar que en un inicio también Dios creó el paraíso para el ser humano, para Adán y Eva y su descendencia, pero ellos pecaron y fueron sacados del paraíso. De la misma forma, si bien Dios creó el infierno para el demonio y para sus ángeles, ya que el ser humano al haberse alejado y haber pecado, de la misma forma que el hombre está destinado para el paraíso, también el infierno ahora para aquellas personas que mueren sin Cristo. Uh-huh. O sea, las personas van a ir al infierno luego del juicio final. Todavía no hay nadie. Ahora, por eso estamos todavía en este tema, y ahora en los próximos versículos vamos a traer más luz sobre este tema, ¿sí? Aún no lo he finalizado, pero las personas no están destinadas al infierno. Están destinadas a salvación porque es lo que Dios dijo, ¿sí? En los versículos anteriores lo dijimos. Ahora, en Juan 11, del 11 al 14, dice, dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Quiere decir que las personas que mueren están durmiendo, esperando el juicio final. ¿Se entiende? Pueden preguntar, como han hecho los otros hermanos. En este versículo, la declaración de Jesús es fuerte y clara. Lázaro está durmiendo. Si bien había muerto, pero estaba durmiendo, esperando su juicio final. Pero quiso Jesús resucitarlo. Pero Lázaro estaba muerto. ¿Sí? Durmiendo. ¿Se entiende por ahí? Bien, perfecto. Seguimos adelante. Ahora, nosotros, volvemos a la pregunta, ¿precisamos un redentor? Y cuando hablo de nosotros, hablamos de nosotros que estamos caminando en la fe hoy en día, que servimos al Señor. ¿Nosotros precisamos un redentor? Pastores, líderes, ¿precisan ser rescatados? ¿Es necesario? ¿Sí? ¿De qué? ¿Estructuras? ¿Cosas sin resolver en sus vidas? ¿Pecado oculto? ¿Falta de perdón? ¿Falta de amor? ¿No quieren discípulos? No, es hasta mí y después, bueno, veremos qué pasa. No planifican, bueno, el año que viene vamos a hacer tal cosa, vamos a nombrar líderes, vamos a hacer esto. No son prudentes, hablan en el púlpito en lo interior de la vida de las personas. Es necesario que nuestros pastores y líderes y predicadores o nosotros mismos seamos rescatados. Necesitamos un redentor realmente. Porque no somos santos y nuestras vidas muchas veces van muy lejos de lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuánta gente es esclava de sus palabras?
Recordamos hace mucho tiempo, no hace mucho, una cantante que dijo que un hermano, que era cantante también, se iba a sanar. ¿Recuerdan? Cristina Clario, que hizo una declaración muy fuerte, ¿sí? Y sin embargo no sucedió. Entonces nosotros somos esclavos de las palabras por la emoción, no por la razón. No razonamos lo que decimos, nos guiamos por la emoción. Lejos de lo que dice Dios, lejos. Por eso necesitamos un redentor, porque somos esclavos de nuestras palabras, somos esclavos de nuestro pecado oculto, somos esclavos de nuestros vicios, de nuestras estructuras. ¿Mm? Pero quebrar estructuras no quiere decir que voy a romper todo lo que está hecho en la iglesia, pero hay cosas que nos llevan a alejarnos de Dios. ¿Cuánta gente precisa que Cristo salve sus ojos o sus manos? ¿Se entiende eso? Hay muchos hermanos o hermanas que dicen, si mis ojos se me van de costado, mis manos se me van, hacen cosas que yo no quiero. Es nuestro pecado oculto, que no nos liberamos de eso. Pero después esos hermanos o hermanas son los que suben a predicar o suben a alabar al Señor. Eso es una realidad en todo el mundo, no es solamente, creo yo, acá en Uruguay, pero en todas partes del mundo pasa. ¿Sí? Pornografía, masturbación. Acá estamos todos entre adultos, por lo tanto creo que podemos hablar claramente de estos temas. Y esas cosas le pasan al medio cristiano hoy en día. Entonces es difícil nosotros ganar nuevas almas, porque nosotros tenemos esas cosas que nos están atando. Necesitamos un redentor, porque estamos esclavos de nuestro pecado, estamos esclavos de nuestras pasiones, de nuestros deseos. Estamos esclavos. ¿Cuántos hermanos en sus relaciones amorosas precisan un redentor? Porque tienen relaciones tóxicas, relaciones en pecados. Pero subimos al púlpito y cantamos y predicamos, pero vivimos una vida torcida. Y Dios permite porque el diablo está dentro de la iglesia. Es mentira que el diablo no está dentro de la iglesia, porque él actúa. Mucha gente dice, no, el diablo está atado. Pero el diablo, si estuviera atado, él no haría las cosas que hace. Él no haría las cosas que hace, porque está atado. Pero si nosotros estudiamos un poco de Apocalipsis, vamos a ver que el diablo va a ser atado en el milenio. Cuando Cristo esté viviendo acá, ahí va a ser atado, por un poco tiempo, y va a ser suelto. El diablo no está atado. Estamos engañados, creemos que porque el diablo está atado y podemos hacer lo que sea. Y no es así. ¿Cuántas veces, hermanos, hacen trampas en los seminarios? ¿Cuántas? Ah, no, porque yo tengo que graduarme este año, entonces voy a hablar con la hermana que sabe más, que me haga el trabajo, y que Dios no está viendo eso. ¿Eso es sincero delante de Dios? Y lo digo yo, que yo estuve en el seminario y sé lo que es. Y pasa. Dios me dijo, hermana, que tú me tienes que ayudar. Hermano, tú tienes que guiar. No, estamos muy lejos. Usamos la espiritualidad, lo usamos como amuleto. Estamos engañados dentro de la iglesia. Creemos que Dios no nos ve, y Dios ve todo, en todo tiempo. Hermanos que faltan al trabajo. Yo soy cristiano. Pero hoy no voy, me siento mal, vamos a decir ahí, y me voy. O hermanos que no iban a la iglesia para ver el mundial. ¿Cuántos? ¿Y Dios no ve eso? ¿Dónde está la santidad? Yo no soy santo, pero hay cosas que debemos hablar. La iglesia hoy está engañada. Necesita un redentor que realmente nos libere de la esclavitud de nuestros deseos. Vamos a leer 1 Pedro 1, 18 y 19, que dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, ya fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya fuimos rescatados. ¿Por qué nosotros queremos insistir en vivir en esa vida? Si ya Cristo nos rescató, ya aceptamos a Cristo, tenemos como herencia la salvación. Pero queremos seguir en esta vida. ¿Por qué? ¿A quién no le gusta pecar? ¿Ninguno peca? ¿A quién no le gusta pecar?
Porque si no les gustara, no lo harían. Pero es lindo pecar. Pero Dios ya nos redimió, ya nos rescató. Pero tenemos que despertar, tenemos que despertar. Ahora dice, la sangre de Cristo me cubre. Y yo voy por la calle, la sangre de Cristo me cubre, la sangre... Lo usamos como amuleto la sangre de Cristo. Y no es así. Estamos equivocados. Años de mala enseñanza. Y nosotros ahora tenemos que nuevamente volver, como dice la palabra, volver a los rudimentos, volver a la base. ¿Sí? Hubo que volver a construir el templo de Jerusalén. ¿Sí? ¿Y por dónde se comenzó? Por la palabra primero, después por la muralla. Pero primero por la palabra. Había que enseñar al pueblo primero la palabra porque no conocían a Dios. No habían tenido experiencia con Dios. Le pasó a Moisés, le pasó a Jeremías, le pasó a Isaías. Tuvieron que volver a enseñar la palabra de Dios porque estaban alejados. Porque teniéndola acá, no la abren, junta polvo. Es así. Y hoy tenemos tecnología, hoy tenemos celular, hoy tenemos infinidad de cosas, pero no leemos. Es más fácil que alguien nos enseñe a nosotros buscar el conocimiento. Es más fácil que me den de alimento. La Biblia dice que el que no quiere trabajar, que no coma. Entonces, si no quieres abrir la Biblia, entonces, escúchame, tenés la perdición, tenés el infierno asegurado. Porque no te gusta comer, no te gusta buscar. El mundo precisa ser rescatado. Y Job estaba muy claro en eso. Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. Ahora, ¿nosotros sabemos que nuestro Redentor vive? ¿Estamos seguros? Porque si estamos seguros no cometemos errores que estamos cometiendo. La iglesia no cometería los errores que está cometiendo. Si sabemos que nuestro Redentor vive. A veces pensamos en que necesitamos ser rescatados, como ya lo dice toda la noche hoy. Ahora, ¿qué hacemos con esa libertad? ¿Para qué queremos libertad? ¿Para qué queremos ser rescatados? ¿En qué nos beneficia? La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, hermano, ¿puedo tomar cerveza? Hermano, ¿puedo comer morcilla? Hermano, ¿puedo ir a bailar? Hermano, ¿puedo ir a predicar a un boliche sobre Cristo? Mirá, todo me es lícito, me dice la palabra de Dios, pero no todo conviene, no todo edifica. Y cuidado, que no me deje dominar por alguna cosa. Hay que ser prudentes, coherentes con lo que dice la palabra de Dios. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida para rescatar a muchos. Entonces hoy queremos ser servidos como creyentes. Porque ya estamos salvos, no precisamos un redentor, no precisamos ser rescatados. Yo vengo a rescatar a las personas. Y no es así, yo no puedo hacer nada. Yo solamente puedo entregar el mensaje y Dios lo va a hacer a través de su Espíritu Santo. Nosotros, por la misericordia de Dios, a través de su gracia, recibimos la salvación, recibimos la redención, somos redimidos por Cristo. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito es el que cuelga en un madero. Maldito es el que cuelga en un madero. Hay un libro en el Nuevo Testamento, un libro muy cortito, que es una carta muy personal que Pablo escribe, que de repente pueden conocerla ya, y es que un hombre que es prisionero, pero libre, le escribe la carta a un amigo que es libre, pero que es prisionero. ¿Saben de qué estoy hablando? Filemón. Filemón, exactamente, de Filemón. Es una historia maravillosa, pero habla de la salvación, ¿sí? De un esclavo que escapa de su amo, lo encuentra Pablo, preso Pablo, le predica el Evangelio, lo hace libre y lo envía de vuelta a Filemón. Y Pablo le dice en una carta, si él te debe algo, anótalo a mi cuenta, porque tú te debes a mí. Es impresionante esa carta, si ustedes la leen toda, es impresionante y no hay cómo no quebrantarse con esa palabra de Dios,
porque es una carta muy cortita, pero Pablo estaba proclamando la libertad para ese hombre, él estando prisionero. Y Filemón, teniendo toda la libertad, era prisionero de sus palabras, de su vida, porque él todavía tenía esclavo. Estaba con su corazón dolido porque se le había escapado el prisionero. Imagínense lo que Pablo vivía. Y Pablo tenía experiencia en prisiones, porque recuerda cuando se junta con el carcelero, que le dice, no te hagas mal, acá estamos nosotros. Si crees, serás salvo tú y tu familia. Pablo tenía experiencia en prisiones. Vivió toda una vida en prisión. Ahora, él era libre en Cristo, pero se hacía prisionero de Cristo por la salvación. La salvación es algo maravilloso que tenemos, es un regalo, una dádiva que Dios nos ha dado. Y en Isaías 44:22 dice, he disipado tu transgresión como el rocío, y tu pecado como la bruma de la mañana. Vuelve a mí, que te he redimido. Por acá vamos a estar terminando. Y espero que esto que les he dado no es para hacer una gran prédica, pero sí hemos tocado varios puntos, muchísimos, ¿sí? Si nos ponemos a separar y a enumerar, podemos sacar lindas prédicas, lindos talleres para otros hermanos, un grupo de jóvenes, damas, porque son temas muy actuales, ¿sí? La iglesia está dormida últimamente y hace tiempo que viene fallando, tanto pastores como líderes. Y nosotros tenemos una nueva generación, y lo venimos diciendo hace tiempo, que hay una nueva generación que necesita arrodillarse, necesita aprender la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, la verdadera doctrina, y vivir en ella. ¿Qué es difícil? ¿Qué cuesta? Y sí, cuesta. Pero ¿qué no cuesta en esta vida? Pero es necesaria una santidad, es necesario caminar con Cristo, es necesario vivir a través del Espíritu Santo, una vida dependiente de Dios. Así que bueno, espero que el Señor nos bendiga, que el Espíritu Santo pueda tocarlos, y que bueno, si alguna de mis palabras les sirvió, que la puedan guardar. A veces decimos que cuando nosotros vamos a la iglesia llevamos dos bolsas, ¿sí? Una que está sana, y ahí metemos toda la información, y otra que va con un agujero, lo que no nos sirve queda allí. Pero bueno, si algo les sirvió, espero que sirva para ustedes y lo puedan transmitir. Lo importante es que cuando nosotros vamos a un restaurante y comemos, la comida es buena, podamos transmitirlo y recomendarlo. Y si no es buena, bueno, no decimos nada, ¿sí? Martín, todo tuyo. Robertito, pues obviamente un gusto poder escucharte, si hacía rato que no te veía. De verdad que es un gusto poder también incluso refrescar muchas cosas que de pronto las hemos escuchado, las hemos aprendido en algún momento, pero es bueno refrescar conocimientos, ¿no? Y sobre todo entender que la obra redentora, sí, Enzo tiene una pregunta. La obra redentora pues tiene mucho contenido, hay mucho en lo que meditar, hay mucho en lo que reflexionar, pues obviamente discernir realmente, pues yo diría pues en mi caso por todas las cosas que he vivido, pues discernir realmente pues algunas cosas que hacen la gente que de pronto pueden traer confusión a otras personas, que eso también ocurre mucho dentro de la iglesia. Lamentablemente los actos de X o Y persona confunden a X o Y otra, ¿no? Y es bueno que como hijos de Dios tengamos claros los conceptos de salvación y tengamos bien firme que Jesús es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Si Jesús no está en el primer lugar, mi gente, fácilmente nos va a poder mover cualquier viento de doctrina, como dice la palabra, cualquier cosa nos va a mover izquierda o derecha. Así que bueno, vamos a aprovechar a Robertito, que a él le gusta hablar, de verdad, y que lo podemos exprimir. Así que pues pongan como a Enzo, que Enzo vamos a darle la palabrita a Enzo, los que quieran hacerle a Roberto una pregunta, puedan hacerlo sobre este tema, básicamente, porque puedan, digamos, ampliar conocimientos y cualquier duda que tengan, ¿sí? Y bueno, pueden preguntar, levanten la manito, nomás, y bueno, y ahí le vamos dando la palabra. Iniciamos entonces con Enzo. Así que Enzo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿se escucha? Sí. Recién Sí, me querido. conecté. No, perdón, en realidad no tenía una pregunta, más bien recién me conecté y me decía poner la manito y puse la manito como para saludar, así es que soy nuevo en el tema del Zoom, así que
Bueno, Disculpen, Enzo, en realidad no había pregunta. Enzo, iniciamos entonces dándote sobre todo la bienvenida. No te va. preocupes porque de todas formas, este Zoom se va a grabar y subir a YouTube. Así Sí, que sí, vas sí, a sí. poder volver a escuchar, sí, a Robertito, a Enzo. Así que bueno, te damos la gran bienvenida al Zoom. Un gusto tenerte por acá. Esperamos que sea pues un espacio como lo es siempre, un espacio cálido, en familia, cercano, que es lo que buscamos, estar pues lejos físicamente, pero cercanos todos, ¿sí? Eso es lo que buscamos siempre acá, que sea pues un espacio agradable. Así que Enzo, bienvenido. Si alguien tiene una pregunta, por Muchísimas favor, levante la mano. gracias. Todos te están dando Enzo, la bienvenida en el chat, así que querido, sentite como en casa. Muchísimas gracias a todos los que me dan la bienvenida. Obviamente les mando un saludo a todos a distancia. Como vos dijiste, pese a que estamos lejos físicamente, estamos unidos en un mismo espíritu, ¿no? Como dice la palabra. Así que bueno, les mando un saludo desde acá de Uruguay y obviamente espero estén teniendo una buena jornada. Listo, eso igualmente, querido. Gracias por tener. Igual, ya que termina el Zoom, pero luego tenemos un espacio aparte que es totalmente social. Finaliza el sector Sí, de sí. taller, digamos, y inicia una parte social, así que te puedes quedar tranquilamente porque varios nos quedamos. Rato charlando y Dale. compartiendo. ¿Tá? Así que, Enzo, Sí, sí. gracias por tu presentación. Pasamos Martín. entonces a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Como les dije recién, quieren preguntar, tengan la oportunidad. Martín, Dígame, Roberto. hay una amiga, la pastora Dorothy, que es de Costa Rica, que también está conectada ahí. Así que voy a darle la bienvenida a ella también. Sí, Dorothy, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, Dorothy, realmente no sé si puedes hablar. Bendiciones. ¿Cómo estás? Sí me escuchan. Sí, Dorothy, te escuchamos. Bienvenida. Buenas noches. Gracias. Eh, Mucho gusto de verdad de estar conectados con ustedes. Hace exactamente un mes regresé de Uruguay. Muy cálida las personas allá Me alegro. y el hermano Roberto me invitó a conectarme y hermosa enseñanza. Un saludo para todos. Buenas noches. Buenas noches, Dorothy. Gusto tenerte aquí con nosotros. Así que sos misionera. Soy misionera para la gloria y honra del Señor. Gloria a Dios. Me alegro, bueno, nos alegra No mucho sé, poder sí. tenerte aquí con nosotros. Pues toca decirlo, sobre todo porque yo estoy viviendo en Colombia, arriba Uruguay. ¿Sí? Que hoy somos, hoy tenemos bastante presencia hoy en el Zoom, generalmente pues somos bien poquitos. Pues yo en mi Querido, caso y Elizabeth, ¿no? Dime, la Roberto. pastora, la misionera Dorothy, es hermana de Joyce. ¿Te acordás la misionera Joyce? La que inició el Sí, ministerio de la iglesia. Mira, bueno, les comparto mucho a sus exactamente. hermanos. Acabo de, pues, le dimos el gusto. Entonces, ella es hermana de la otra, su hermana también es misionera y fue la que inició la congregación donde está la pastora, donde Roberto también se congrega, que también fue compañera nuestra del Instituto Bíblico, así que bueno, pues nos alegramos mucho de tenerle por acá. Pero vamos a lo principal, mi gente. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Levante la mano. Enzo, puedes bajar la mano. Dame un segundo ahí. Listo. El Zoom y estoy viendo a ver cómo lo puedo hacer justamente. Nada, tranquilo. Bueno, alguien que hace una pregunta, por favor, tenga la libertad de hacerlo, si no se nos va el tiempo. Espérate, y le digo como, hola Enzo, ahí hay una partecita donde aparece como una carita feliz con un más, donde dice reacciones. Ahí le das clic y te da la opción de subir o raise hand o low hand o bajar la mano. Ahí el mismo clic tanto para subir como para bajar. Para, No sé. estoy buscando, a ver. Dame un segundo. Tranquilo, Estoy ahora en este tranquilo. momento mirando las caras de todos, justamente. A todos nos pasó, tranquilo. Sí.
Ya le voy a agarrar la vuelta ya. Pará. Dale tranquilo, dale tranquilo. Sí, sí. Volvemos igualmente a preguntarlo. Gente, a ver, ¿quién quiere hacer de pronto hacer una pregunta sobre el tema que hablamos hoy? ¿Quiere hacer un comentario? Tenga libertad de hacerlo. ¿Sí? Pepe levantó la mano. Bueno, Pepe, te escuchamos. Muchas gracias. Tengo una pregunta y esta pregunta la tengo por mucho tiempo. Tengo cierto concepto sobre este tema, pero me gustaría saber qué es lo que usted piensa, hermano Pastor Roberto. En 1 Saúl 28, cuando ya Saúl había sido separado de la voluntad de Dios, ¿no? Va y consulta con una medium porque ya Dios no le respondía. Y se le aparece Samuel, ¿no? Entonces, muchos dicen, no, que puede ser un demonio, pero la respuesta que le da Samuel es como si, es el espíritu de Samuel, creo, a mi parecer, porque le habla muy bien que Dios ya no tiene agrado de él, lo está desterrando y fue largo lo que le dijo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que usted opina para así yo también poder aclarar y tener un mejor punto de vista? Si vemos en ese pasaje, justamente Samuel dice, Samuel era la verdad que está hablando, perdón, discúlpeme. ¿Sí? Dígame. ¿Se escucha bien? Sí. Samuel dice justamente, ¿por qué me molesta? ¿Verdad? Así es. Exactamente, por lo tanto, como dimos el ejemplo hoy de que Jesús hablaba sobre Lázaro, de que estaba durmiendo, ¿sí? Esperando el momento del juicio. Sería por ahí. O sea, no cambian nada realmente. Es como en el monte de la transfiguración. Sería lo mismo. O sea, están en su descanso, pero bueno, fueron despertados en ese momento por un fin en especial. En el caso de Samuel, dice por qué lo molestan. ¿Sí? O sea, que no estaba ni siquiera, estaba en el cielo, no estaba en el infierno, simplemente estaba descansando. Y en la transfiguración, también hubiera sido lo mismo, pero ahí se presentan estos tres entes o estas tres personas con Jesús y hubieran dicho también, bueno, que no le pudieron haber dicho a Jesús, ¿no? Porque ya Jesús es Dios, ¿no? No le pueden decir, oye, ¿por qué me molesta? Entonces como que le dices tú a tu jefe. Pero, ¿qué opina también ahí en la transfiguración? Ya, ahí tenemos que ver lo siguiente. Primero, ¿cómo sabían ellos quiénes eran? Porque no existía la cámara de fotos en esa época. ¿Cómo tenían una referencia sobre quiénes eran ellos? A no ser que Jesús lo hubiera dicho. A no ser que ellos hicieran alguna ademán o algo, como cuando Jesús estaba caminando con los discípulos después de haber resucitado y solamente lo reconocieron cuando partió el pan. ¿Sí? Ahí reconocieron, pero estando al lado de él no lo reconocieron. Y acá de la misma manera, ¿cómo sabían quiénes eran? A no ser que Jesús lo hubiera hecho o ellos hubieran hecho algo que nos hiciera recordar la palabra de Dios, que era ellos. Listo, entonces, ¿alguien más quiere? Muchas gracias. Amén. 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 ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta, otra consulta? Si alguien quiere de pronto profundizar en un concepto de redención, de salvación, también se puede. O sea, la Biblia es pura redención, obviamente, ¿no? De principio a fin. Incluido lo que acaba de preguntar Pepe, ¿no? Pero bueno, de pronto el concepto de justificación, el concepto de santificación, que son palabras que suenan como que muy ahí, como que muy, muy enrevesadas, pero que realmente tienen un bonito significado. No sé si alguien de pronto quiere preguntar algo más. ¿Algo más a la 1? ¿Algo más a las 2? Yo sí. Perdón. Ah, Hola, ¿cómo están? Que se animen a preguntar porque
No siempre tenemos invitados de esta categoría. No, no. Oye, bueno, pastor, estaba escuchando y una de las cosas que me gustaría, bueno, si tú pudieras ayudarnos con un poquito más. Hay mucha gente que hemos escuchado en la comunidad, ¿verdad? A veces esa parte de entender que Dios, bueno, que Jesús es mi redentor, ¿no? En algún momento, el que pueda esa persona entender que Él solamente es quien puede redimir todas las cosas, pero pone una barrera, ¿verdad? A veces entre la culpa, la vergüenza, todo engaño, ¿verdad? Que hay en la mente de las personas. El hecho de poder decir, o sea, es como todo lo que yo hice durante muchos años, Dios ya de la nada me va a perdonar, ¿no? Entonces, yo en un momento dado lo viví y hoy en día escucho mucho, sí, sigo escuchando mucha gente que tiene ese tema, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos hablar de esto que de alguna manera tú estás sintiendo, no has permitido que Él pueda entrar, o sea, realmente entrar y redimir tu corazón, ¿verdad? Para que tú puedas seguir caminando. Muchas de las cosas que yo entiendo o veo es que es el temor a volver a hacer lo mismo, ¿no? O sea, como esa parte que tienen esas personas. ¿Cómo podemos ayudar a ese tipo de personas, por ejemplo? Bien. En primer lugar, es personal, es totalmente personal como lo fue para cada uno de nosotros. O sea, es difícil que nosotros podamos transmitirle una experiencia con Cristo a una persona, tiene que vivirlo, ¿sí? Pero igual la Biblia nos deja muchos datos o muchas informaciones de cómo nosotros podemos llevar a la persona a eso. Una de ellas lo hace Elí con Samuel, ¿sí? En un momento, Samuel está durmiendo, Elí está durmiendo, y Samuel siente, Samuel, Samuel, y se levanta y piensa que Elí lo está llamando. Y Elí le dice, yo no te he llamado, vuélvete a dormir. Se vuelve a dormir. Y Samuel se levanta nuevamente. Samuel, Samuel, escucha la voz. Y va con Elí. Y le dice, yo no te he llamado. Se vuelve a dormir. Y escucha de vuelta, Samuel, Samuel. Y va de vuelta con Elí. Le dice, duérmete, no te he llamado. Ahora, cuando vuelvas a escuchar que alguien te llama, di, heme aquí, Señor. Y bueno, eso es lo que nosotros podemos decirle a las personas. Cuando escuchen la voz del Señor, abre tu corazón, que Él te va a hablar. Es algo personal, totalmente personal. No, es difícil la experiencia, poder comenzarla, porque solo se puede vivir. La fe en Cristo que nosotros tenemos, solo la podemos vivir, no la podemos transmitir, a no ser con nuestra vida. Es la única manera, no hay otra. No sé si te ayuda eso. Sí, claro, esa parte fundamental. Efectivamente, la persona tiene que tener esa experiencia con Cristo y al final del camino a veces se oye como complicado, pero ellos tienen que, que, que ser redimidos, que ser llevados a fondo, ¿no? A tener ese encuentro con el Señor y de alguna manera entender esa parte que no hay más que dejar que el Señor sea quien obre en tu corazón. A veces nosotros, ¿verdad? Nos piden ayuda, nos piden consejo, nosotros lo podemos dar, pero quien hace la obra y quien va a tener, esa persona debe tener la disposición de ser realmente quebrantada por el Señor, ¿verdad? Redimida por el Señor para que el Señor pueda hacer la obra. Más nada, y pienso que no se puede hacer orar por la persona, pero tiene que ser así como lo dices, muy personal. Exacto. Y nosotros cuando tenemos, acá creo que está Lucas. Lucas es un jugador mío del equipo de fútbol, es el capitán de mi equipo. Él también es cristiano, hace pocos meses se bautizó él y su tío. Y bueno, bienvenido Lucas. Y como nosotros hablamos, viene mucha gente al lugar donde nosotros nos reunimos, nos congregamos en una plaza, ¿sí? Predicamos el evangelio en una plaza nomás. Hace 5 años que hacemos esto. Tenemos alrededor de 40 personas, pero que son fluctuantes. Generalmente 15, 16 son las que están siempre fijas, pero el resto viene un día, otro día no. Entrenamos lunes, miércoles y viernes.
Y la predicación del Evangelio es con nuestras vidas, es algo personal. Apartamos a una persona, che, mirá, me pasa esto, bueno, oramos por vos, te buscamos la manera de que puedas solucionar tu vida, capaz que por este lado, ¿por qué no lees este versículo? Necesitas un trabajo, bueno, vamos a estar orando para que aparezca, pero a la vez de orar, estamos actuando, che, no tenés un trabajo para tal persona, mirá que hace esto, lo otro. Eso es el Evangelio, eso es la predicación del Evangelio, es orar por la persona, pero también actuar, también ayudar. No puede quedar solamente en la teoría, sino en la práctica. Y bueno, es la manera de que la gente vea a Cristo en nuestras vidas. Amén, pastor. Muchas gracias. Otra cosa, no soy pastor, ¿sí? O sea, soy líder de un grupo de fútbol, pertenezco a una iglesia, si bien me gradué en el seminario, pero aún no tengo credenciales de pastor, ¿sí? Pero muchas gracias. Te dejamos, Robert, te dejamos ahí, bien arriba, al ladito de los querubines, ahí tomando mate. Bueno, mi gente, dale, aprovechen porque se pone interesante. Podemos seguir preguntando más cosas, sé que más quieres saber algo. De pronto una duda. ¿Sí? Yo voy a hacer una pregunta así, tipo, bien interesante, así que en su momento para mí fue, o sea, por mi caso fue tipo un tantito reveladora. ¿Cuál es la diferencia entre inmortalidad y vida eterna? Inmortalidad y vida eterna. Y es como Diferencia. decir, ser de Nacional y ser de Peñarol. Algo así, más o menos. Eso lo van a entender los de Uruguay nomás. Acá la mayoría ni siquiera sabe lo que es Peñarol y Nacional. Es como decir ser de Brasil o ser de Uruguay en el fútbol. Algo así, más o menos. Bien, la vida eterna. La vida eterna nosotros la ganamos cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas. Tenemos la promesa de la vida eterna, ¿sí? La inmortalidad, no sabría decirte en qué querés ser inmortal, ¿sí? Si me decís de una condenación eterna o de una salvación eterna, ahí te puedo hablar de la inmortalidad. Pero nadie es inmortal, alguien tiene que morir para poder llegar a Cristo, o a no ser que sea arrebatado, pero sería por ese lado. Eso mismo, justamente, pues que obviamente la vida eterna es la salvación, y como bien tú dijiste, pues cuando pasa de este plano al siguiente, pasa la inmortalidad. Pasa que mucha gente, pues obviamente, en mi caso, como sucedió, pues obviamente a veces confundimos un concepto con el otro, ¿verdad? Uno cree que porque tiene la vida eterna, tiene la inmortalidad, y no es lo mismo. Realmente son dos cosas notoriamente diferentes. La cosa es la salvación y otra cosa es ya pasar de un plano al siguiente. Si alguien más quiere preguntar algo, aproveche. Hoy estamos así, con posibilidades de poder, digamos, continuar, pues obviamente creciendo, pues en el conocimiento que es importante, gente. Realmente, pues tener conocimiento es un punto vital para muchas situaciones de la vida, como bien lo dijo Roberto hoy en el mensaje. Mucha gente está dentro de la iglesia pues con diversas, pues, uno por un lado diversas situaciones personales y número dos, pues obviamente pues con diversas etapas de su vida cristiana. Y pues obviamente es importante que todos también tengamos cierto conocimiento para lograr también ser de utilidad, o mejor dicho, ese término está mal dicho, sería sino mejorar, digamos, nuestra capacidad de ser instrumentos en las manos de Dios, que obviamente todos lo somos. Es que todos estamos creciendo y todos nos estamos capacitando día a día. O sea, yo estoy aprendiendo con ustedes, como ustedes capaz que pueden aprender algo conmigo. No hay quien sepa más que otro, ¿sí? El único que sabe es Cristo, y Él nos ha dejado su palabra justamente para aprender de ella. Y no hay que tener miedo de aprender, porque muchas veces la gente dice, no, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces tenemos muchos predicadores ahí, que el Espíritu Santo me va a guiar. Yo no preciso abrir la Biblia porque el Espíritu Santo me va a guiar. Y no es así. Si yo no abro la Biblia, yo no voy a tener palabra para dar, a no ser una experiencia o algo que yo crea que es de Dios. Entonces hay mucha gente engañada, cree que predica de Dios y en realidad predicando de su propio conocimiento, nada más. Bueno, gente, dejamos a ver. Nati tiene una pregunta. No, quería como complementar lo que mencionas, Roberto, y es que tal vez
algo que yo he visto es que la iglesia, como tú mencionabas al inicio, está como dormida, porque como que no es consciente de en qué grado está, ¿cómo decirlo? Como cuando tú estás bajo los efectos de una anestesia en una camilla y en tu mente crees que estás despierto, pero realmente estás dormido. ¿Mm? Siento yo que hay una brecha entre lo que ellos creen que está pasando y lo que realmente está pasando. Y digamos que una de las maneras en las que yo personalmente lo he notado ha sido cuando he tenido, pues bueno, cada cierto tiempo pues hacemos ayunos, cada cual por diferentes razones, pero una de las cosas en las que yo ayuno por lo general cuando ayuno es ayuno de redes. Y ahí es donde me doy cuenta la cantidad de tiempo que he perdido, las horas que se me van, y es algo de lo que tú realmente no eres 100% consciente. Puede ser no haciendo nada malo, puede ser simplemente viendo videos de aeróbicos, no sé, cualquier cosa, pero es ahí donde yo digo, hoy, ¿qué tanto hice? Hoy mi tiempo de oración fue de cuánto tiempo versus cuando estoy en época de ayuno. ¿Mm? Como que estás más despierto cuando estás pegado a la palabra. Definitivamente cuando te tomas el tiempo, así sea de analizar unos cuantos versículos, pero que el Señor te hable y le dediques tiempo y escuches, es clave para no quedarse en ese estado como de somnolencia que mencionas. Y este es Una un cosa tiempo fuerte. Dime. No, una cosa que dijo Esther recién, que escribió ahí, que la iglesia está entretenida. Y es una realidad. Vivimos entretenidos. Después dicen, no, porque Jesús está cortando los tiempos, Dios está cortando los tiempos. No, es que nosotros estamos tan ocupados en nuestras cosas que no tenemos tiempo para Él. Esa es una realidad. No es que se estén acortando los tiempos, porque los tiempos de Dios son de eternidad en eternidad, no están marcados por un periodo de 24 horas. Los tiempos que dice la palabra de Dios son eternos, no sabemos el límite. Es como cuando hablamos de Génesis, entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis. No sabemos qué periodo de tiempo hay, porque en el principio dice, la tierra era sin forma y vacía. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Y después en el versículo 2 dice, y la tierra era sin forma y vacía. No sabemos el periodo de tiempo que va entre el versículo 1 y 2. Entonces, los tiempos para Dios son infinitos, no sabemos cuál es, pero nosotros estamos ocupados. No tenemos espacio para Dios, no tenemos tiempo para orar. No es que necesitamos orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y vamos a ser más santos o Dios nos va a escuchar de más. No, es lo que nosotros oremos de sinceridad, por nuestro corazón predispuesto a que Dios nos hable, es que nosotros vamos a alcanzar la benevolencia de Dios. Pero no, nosotros queremos orar 4 horas para que Dios nos escuche, no porque, o si no subimos al púlpito y decimos, porque yo oro 4 horas, porque ustedes no oran media. ¿Para qué eso? Arrogancia, yo soy mejor que ustedes. No, para nada. Dios nos ve a todos por iguales. ¿Sí? No es por obra la salvación, es por gracia. Disculpen si a veces soy muy frontal, muy directo ahí, pero hay una realidad que la palabra de Dios está muy manipulada. La manipulamos para poder mover a las masas, y no es así. No te preocupes, que acá este es un espacio interdenominacional. Entonces, a veces han habido como circunstancias en donde se tocan temas y a veces es necesario simplemente decir, oye, ¿qué dice la palabra? No es tú que interpretas, es que dice la palabra. Entonces, tranquilo. Súper bienvenido con eso. Amén, bueno. Seguimos, todavía tenemos, no sé, Robert, como estás ahí de reloj, 12:30 de la noche, pero bueno, ya estás en víspera de Navidad, así que mañana seguramente te vas a hacer un buen asado, un corderito. Ya, mi esposa está conectada y todavía no me dijo anda a dormir, así que estoy libre. Bueno, entonces si Eileen no da permiso, tenemos tiempo para seguir haciendo más preguntas. ¿Alguien quiere comentar algo? Abiud de Jaramillo, ¿quiere preguntar algo? Se mata de risa. Ya corregí mi nombre, Ahora le En podemos realidad decir, creo que Brad. Roberto está esperando el permiso, me parece, ¿no?
Así, chicas, hermanas, aprendan. Así hay que tener al esposo bien dominado. No, mentira, broma. Es broma, es broma. Así como lo ven a Robertito, que así habla con denuedo la palabra, también es muy difícil dominar ese carácter, porque tiene un carácter muy fuerte. Así que todavía yo no he aprendido cómo dominar ese carácter. Yo más bien me he adaptado más bien al carácter. Amén. Muy querido, Robert. Voy a aprovechar que tú hiciste tu comentario porque tenemos a Micaela que ha levantado la mano. Micaela, te escuchamos. Hola, No hace buenas falta tardes. que pongan la Sí, cámara si no querés. Te bueno, escuchamos. gracias. No, que tenía una duda con respecto al tema de la salvación, ¿no? Porque algunas personas dicen que la salvación se pierde y otros dicen que la salvación no se pierde. Yo antes tenía como el pensamiento que la salvación sí se perdía por el tema de que, por ciertos versículos bíblicos, como decía, por ejemplo, Robert, pero hoy en día como que tengo otra posición de que la salvación no se pierde, porque, por ejemplo, hay un versículo bíblico que dice, ¿no? Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, y hay otras palabras en la Biblia que habla cuando Jesús ora para que Dios nos guarde, ¿no? Dios Padre. Entonces, como que es un poco confuso porque algunos dicen que sí se pierde y otros que no. Entonces, básicamente es... Yo previo a lo que vaya a comentar obviamente Roberto, que obviamente Roberto va a irte fielmente a lo que dice la palabra de Dios al respecto, ¿sí? Pues la única acotación que voy a hacer que obviamente pues sí hay dos posturas principales en cuanto a esa doctrina a la doctrina de salvación, ¿sí? Es un espacio interdenominacional y obviamente pues las dos posturas seguro que están, ¿sí? Aquí seguramente posturas están. Roberto te va a dar la de él con su fundamento y salvación, ¿sí? Que el Espíritu Santo pues te guíe a la verdad y bueno, dejamos a Robertito pues que él diga según la palabra, obviamente pues nos dé el fundamento sobre el tema de la salvación. Bien, justamente usando el mismo versículo que dijo ella de que son mías, ¿verdad? Si me refrescas el versículo en el que está. Creo que Sí, mencionó Juan seguro que 10:10. Juan 10:10, Roberto, la del buen pastor. Ahí va. Justamente, ¿quiénes son las ovejas? Oyen mi voz y me siguen. No está hablando de todas. ¿Sí? Solo los que oyen su voz. ¿Sí? Si nosotros nos guiamos por eso, tenemos sectas que dicen que son 144.000 los salvos y nadie más. Por lo tanto, no se precisa predicar el evangelio para más nadie. Entonces, la salvación sí se pierde. En ese caso, ¿sí? Es porque nadie está asegurado. Si no, nos diría cuidar la salvación con temor y temblor. ¿Para qué la vamos a cuidar si ya somos salvos? Refresquémonos a Génesis. ¿Sí? Vayamos a Génesis. En el principio, cuando Adán y Eva pecan, Dios los saca del paraíso, entonces les dice que va a poner un ángel con la espada desenvainada cuidando el árbol para que no coman, porque si no, van a vivir eternamente. Pero anteriormente, en Génesis 3:15, nos pone que Cristo va a venir para redimir a las personas. Y después, del versículo de 3:15, pone que va a haber un ángel cuidando el árbol para que la gente no se pierda. ¿Sí? O sea que la salvación sí se pierde, se puede, para que la gente no viva eternamente pecando. O sea que la salvación sí se puede perder. ¿Sí? Si no, no era necesario que viniera Cristo para redimir a la humanidad. ¿Se entiende? ¿Se entiende el concepto o es confuso? No sé, claro, es confusa en realidad, porque, por ejemplo, yo cuando acá en Juan 10:29, ¿no? Dice que mi Padre que me las dio, yo lo interpreto como que las personas escogidas por Dios, ¿no? Porque también en la Biblia habla que Dios predestinó a ciertas personas como para la salvación. Es duro decirlo, como que no todos se van a salvar, porque es como que hay ciertos elegidos, por así decirlo, ¿no? Entonces yo le interpreto ese versículo como que el que se las dio significa que hay ciertas personas en el mundo que no se sabe quién es, por eso tenemos que predicar a todos, porque no sabemos quiénes son los escogidos, pero creo que lo interpreto de esa manera en realidad, pero está bien, nunca nos vamos a poner de acuerdo en todo y hay cosas que, bueno, solo Dios en fin, pero muchas gracias. En el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Bueno, puedo leer acá. Perdón que tengo poca luz y leo más. A ver, alguno si puede leer ahí.
10, 27 al 29. Juan 10, 27 al 29. ¿Eh? Dice que le da vida eterna a las ovejas que le conocen. ¿Puede ser? Lo tengo acá, ¿lo Ahí leo? va. Sí, por favor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bien. Las ovejas que le conocen, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué dice entonces que tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor? Si las ovejas le conocen, van a ser salvas. ¿Sí? Ahora, no dice la cantidad de ovejas que son, tampoco dice en qué tiempo. ¿Sí? Si nosotros ubicamos a Sansón, Sansón se salvó, fue condenado, ¿era predestinado a perdición Sansón? Ubiquemos en el periodo bíblico también, ¿a qué se refería en ese tiempo? Recordemos que Jesús está hablando de las ovejas y puede significar muchas cosas, pero la salvación es algo precioso, el cual fue derramado su sangre por muchos. Y nosotros tenemos que predicar, dice Judas 21 al 23. Nosotros debemos predicar arrebatando a algunos del fuego. Entonces hay que arrebatar a algunos del fuego, quiere decir que hay mucha gente que se puede salvar y otros que no. Hay mucha gente que está dudando. Listo. No sé si de pronto ahora vamos a pasar porque tenemos, primero levanto la mano Enzo, luego Nati y luego Adita, entonces en ese orden vamos a ir dando la palabra. No sé si la persona que recién preguntó quiere preguntar algo más, porque es un No, tema muchas muy gracias. extenso, justamente el tema de la salvación, pero bueno, es bueno pues escuchar, ¿sí? Escuchar y conocer lo que la palabra dice al respecto. Enzo, contanos, ¿qué sería tu pregunta respecto a este tema? Buenas, en realidad yo quería saber si pudiera agregar un aporte o una opinión respecto a esta pregunta de si la salvación se pierde o no se pierde, digamos. Una opinión, digo, en lo personal, por lo que uno ve conforme a la escritura, yo sí creo que la Biblia enseña acerca de una seguridad de salvación, pero obviamente respecto a aquel que está en la fe en Cristo Jesús. El tema es que yo sí veo en la Biblia la posibilidad de que una persona se aparte de la fe. Como dice, por ejemplo, Romanos capítulo 11, tú por la fe estás firme, no te ensorbezcas si no temes. Y luego dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, a los judíos, tampoco nos perdonaría a nosotros. Y luego dice, mirá la bondad y la severidad de Dios, la bondad, o sea, la severidad para con los que cayeron, o sea, Israel, y la bondad para con nosotros. Y luego dice, permanezcan en esa bondad, o de otra manera tú también serás cortado. Entonces, lo que yo veo es que la Biblia nos dice que mientras que nosotros estemos en la fe en Cristo, nosotros estamos a salvo, nada nos puede arrebatar del Padre, pero nosotros sí podemos en nuestro libre albedrío, ya sea porque nos dejamos seducir por el pecado, por las corrientes del mundo, volvernos nuevamente a nuestra vida pasada, y ahí es cuando nosotros mismos estamos despreciando esa salvación que Dios nos dio. Y respecto a los escogidos, bueno, Primera de Pedro 1:2 dice que que somos elegidos según la presciencia de Dios, o sea, según el conocimiento anticipado de las cosas futuras. O sea, Dios en su omnisciencia, obviamente, que Él todo lo sabe, ya sabía de antemano quiénes eran aquellos que iban a creer en Él y que iban a permanecer en la fe. Y estos son justamente los escogidos, del cual habla Romanos capítulo 8, que los escogió, los llamó, los predestinó, los justificó y los glorificó. Aquellos que le aman, como dice el mismo contexto. Entonces, Dios de antemano sabe quiénes eran los que iban a creer en Él, quiénes eran los que iban a permanecer firme, y repito, respecto a la salvación, mientras uno esté en Cristo, nada te puedes arrebatar de la mano del Padre, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni ninguna cosa creada nos puede separar del Padre, mientras uno esté caminando con Cristo. Ahora, si uno decide voluntariamente apartarse de Cristo, bueno, ahí ya uno tiene el libre albedrío de hacerlo y ahí ya no hay nada que se pueda hacer. Bueno, esta era mi opinión respecto al tema de la salvación, si se pierde o no, y bueno, quería compartirla para saber si quizás le puede hacer de edificación para alguien, ¿no? Obviamente entiendo que es un tema muy controversial y que No, algunos tienen eso, una posición y otros tranquilo tienen porque otra. aprovecho con tu permiso a interrumpir. Esta sería la Sí, oportunidad, sí. no que todos alcancemos necesariamente a pensar exactamente lo mismo, porque a nivel práctico sabemos que eso no ocurre. Sí, todos sabemos que dentro de la iglesia, aunque tengamos las mismas posturas o las mismas doctrinas o la misma denominación, incluso dentro de nuestra misma denominación nos opinamos cosas diferentes sobre ciertos temas. Esta es la oportunidad, mi gente, de que pues desde obviamente como lo hacemos ahora como iglesia, en amor, en fraternidad, cada uno pueda expresar de pronto lo que piensa, ¿sí? Y pulir detalles, ¿sí? Yo les voy a contar básicamente algo antes que Robertito pues pueda hacer alguna acotación. Hay veces que se aprende más de quien piensa diferente, en cambio de quien piensa igual que vos. Porque el que piensa lo mismo que tú está de acuerdo contigo, pero hay veces que cuando alguien piensa algo distinto, de pronto puede haber algo que te sirva, ¿sí? Que algo que realmente vos digas, esto yo no lo había tomado en cuenta. Y no se trata tampoco de irte detrás de ninguna energía ni de nada, simplemente el hecho de que podamos contemplar, de pronto como me pasó a mí, que yo pues tomaba mate y pues ahora tomo café y me hago un omelette con un café en la mañana, ¿no? O sea, cosa que antes no hacía. Y no sé necesariamente eso es malo para mí, ¿sí? Pues pasamos entonces, si Roberto quiere hacer una acotación, y si no, pasamos ya directo a darle la palabra a Nati. No, decía que ahí en Timoteo 4:1-2 dice, el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos muchos apostatarán de la fe. Entonces quiere decir que muchos que se creen salvos pueden perder la salvación, ¿sí? No por eso, como dicen algunos, que están predestinados para salvación, pero son predestinados, como bien decía Enzo, según su fe, ¿sí? Según su fe se hacen predestinados para salvación. Si bien Dios ya estuvo donde nosotros estaremos, ¿sí? Él espera que nosotros nos volquemos a Él. ¿Dios se equivocó con Saúl? No se equivocó. Simplemente que las decisiones de Él lo llevaron a la condenación. ¿Dios se equivocó con David? No se equivocó, porque Él se arrepintió. Solo que la consecuencia del pecado pasó para sus hijos, ¿sí? Pero Dios no se equivoca, ¿sí? Él nos da libre albedrío justamente para decidir qué hacer. Satanás tenía libre albedrío, era el querubín ungido en el cielo, pero decidió ser más que Dios y fue tirado a la tierra. Pero Dios no se equivocó con Satanás, fue elegido el mejor, pero la arrogancia lo llevó a eso. Listo. Pasamos entonces por temas de tiempo con Nati ya, que Nati quería hacer una pregunta en comentario. No, yo quería agregarle a la pregunta que hizo Micaela. Fue Micaela, ¿cierto? Sí. Y es que hay algo, o sea, digamos que hay varias maneras en las que tú puedes enfrentar ese tipo de dudas. Y cuando tú temes perder tu salvación, lo que prima ahí es el temor. Pero cuando hay temor, Dios no está en medio. Es algo como puedes tenerlo en cuenta que cuando tú empiezas a tomar decisiones o empiezas a hacer cosas en tu vida basada en el temor, ahí hay una alarma, hay una campana en donde es importante que te sientes con tu Señor a entregarle eso que te hace temer para poder tener una verdad clara. Porque cuando nosotros estamos abriéndole la puerta al temor, no estamos escuchando lo que el Señor realmente tiene para hablar, porque hay como una cantidad de cosas que vienen una vez tú le abres la puerta al temor. Y en el amor no hay temor. Y el Señor está por encima de ello, ¿sí? No pueden coexistir los dos al tiempo. Entonces, muchas personas he escuchado que a nivel de ciertas sectas y ciertas iglesias vienen a montarte la idea de un temor
de que tú te vas a quemar en el infierno, de que tú, Pero sí, como mencionaban algunos compañeros acá, tú tienes una relación con Dios. ¿Quién te la va a quitar? Si tú tienes una relación con el Padre, tú y Él, ¿por qué habría eso de suceder? ¿Sí me entiendes? Si viene alguien a decirte, no es que son solo 144,000, entonces de pronto tú estás por fuera. No. Si tú tienes una relación con el Señor, Él es claro en lo que dice. No permitas que otras personas de pronto vengan a montarte cosas que no están en la palabra, porque el Señor trae la convicción a tu palabra. Dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Tú desarrollas tu fe en la medida en la que te acercas al Señor. ¿Y cómo te acercas? Leyendo su palabra, sus palabras. Sus palabras te llenan de paz, de convicción. Eso era como lo que quería aportar. Amén, a ti. Gracias por compartir. Queremos entonces, la siguiente era Adita, que había levantado la mano, también quería comentar algo más. Perdón, Adita, por la demora, pasa que, pues obviamente por turnos. Comentario, feedback, se nos va un poquito el tiempo. Pero Adita, si quieres Ah, comentar algo más. no, ya sería todo. La verdad es de que tanto Enzo como Nati, como todos los que han aportado, incluso Roberto, pues es más que claro. Así que nada, sigamos. Bien, mi gente, ya pues, ya de cara a la recta final, pues ya sí estamos como que quien dice cumpliendo, digamos, el horario, porque también tenemos anuncios y la oración final y el Team Night. Vamos a dar chance pues al último pregunta o comentario. Como dijimos antes, obviamente, pues el tema de salvación sabemos que sea un tema genera controversia en realidad, pues cuando se genera un intercambio un tanto menos, pues amigable, ¿no? Entonces, pero podemos, en este espacio sabemos que es interdenominacional, como digo, a nivel práctico, la realidad práctica que vamos a observar siempre es que nunca vamos a estar el 100% de los cristianos en el mundo de acuerdo en todo, pero es importante que escuchemos la palabra y que el Espíritu Santo nos hable, ¿sí? Que el Espíritu Santo nos muestre cosas y nos ayude a comparar lo que el Espíritu Santo nos dice con lo que nosotros creíamos o creemos, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar a nosotros a obtener pues, conocimiento, y el conocimiento trae justamente entendimiento. Con eso que dejo una última persona que quiera decir o comentar algo, siéntase libre y ya después sí, oración final y anuncios. O anuncios y oración final. A la 1. De nuevo a las 2. Listo. Pues entonces, Robert, obviamente un gusto poder hablar contigo nuevamente. La verdad, querido amigo, en un futuro, pues ya cuando... Después te comentaré, ya un día visitaremos el querido Uruguay, querido paisito, y obviamente vas a ser una de mis paradas y seguramente pues hagamos un segundo de Uruguay, sin duda. Dios lo conceda algún día. Gracias por estar con nosotros. Sí, en buenos mates. Los ratos que pasábamos tomando mate, conversando de instituto, realmente fueron muy bonitos. Robert, gracias por este tiempo de hoy. ¿Sí? Que el Señor te bendiga, bendiga tu casa, bendiga tu hogar, bendiga tus manos, ¿sí? Bendiga la obra de tus manos más bien, y continúe prosperándote como lo ha hecho hasta ahora. De verdad, Robertito, una gran bendición como siempre, compartir contigo hoy, pues obviamente que hayan podido exprimirte y que hayamos todos podido exprimir de lo que Dios ponga en tu corazón y tú conozcas también. Así que bueno, Eileen, también quiero mandarte un saludo y un abrazo grande. Nada, pues ya hablaremos después por alguna llamada algún día, ya después en lo personal, y nos pondremos un poco más al día, que tenemos bastante cosas que charlar. Y bueno, Rotito, no sé si quieres decir algo, es porque yo tengo que dar algunos anuncios y después pasamos a una versión final, así que previo a eso te doy por última vez la palabra. Bueno, muchas gracias por el tiempo, la oportunidad que nos han dado. Y bueno, lo más importante, que estamos víspera de la Navidad, aunque muchos debaten si es el 24, si es el 25, si es en enero, si es en febrero, bueno, eso se lo dejamos a los teólogos. Lo importante es que nosotros prediquemos la salvación en Cristo, ¿sí? Nosotros no predicamos una iglesia, que es lo más importante, nosotros predicamos la salvación,
Y nosotros cuando estamos a la calle predicamos la salvación y no a Cristo, no la iglesia, ¿sí? Pues la iglesia son 4 paredes, pero la salvación es eterna, ¿sí? Así que bueno, traten de esforzarse en aprender la palabra de Dios, que es lo más hermoso y el mejor regalo que podemos recibir cada uno de nosotros. Y mañana, cuando estén a punto de dar un regalo, recuerden que el mejor regalo es Cristo, ¿sí? Muchos ponen la Navidad con Jesús, y en realidad la Navidad es Jesús, no es con Jesús, ¿sí? Lo ponen como un complemento a Jesús, y la Navidad es Él, no es un implemento, no es un amuleto, no es una cosa que lo tenemos que llevar en el bolsillo colgado, sino que vivir a Jesús es lo más importante, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por este tiempo, por esta oportunidad, y que Dios les bendiga mucho. Amén, Robertito, te bendigo muchísimo, de verdad. Se extraña. Bueno, mi gente, Saludos para pasamos todos, entonces un saludo muy grande. Dios bendiga a todos, a Nati también y a todos allá. Que Dios use grandemente la vida de cada uno de nosotros para llegar a nuevos creyentes, para poder extender la palabra de Dios a las personas que tanto necesitan. Amén, Elín. Dios te bendiga. Bien, mi gente, pues ya para ajustándonos un poquito más al horario, bueno, vamos con los anuncios, ¿sí? Vamos con los anuncios. Como muchos habrán visto en el chat, obviamente este concepto para Roberto es un poco ajeno, porque obviamente ellos son invitados, no son directamente de la comunidad, pero hemos anunciado el campamento de más de 30 en Bogotá, Colombia, en abril 2023. Robertito, yo te dejo ahí el pique. Es mucha plata, pero te dejo el pique. Ya que vos sos muy aventurero. En abril de 2023, mi gente, vamos a aprovechar para comentar un poquito, porque hay gente nueva que recién se conecta hoy, otra gente que es más reciente en el tiempo, porque esto es un proyecto que nació hace ya 1 año y medio, vamos a llamarle. Es un proyecto que inició en una conversación de lo que va a ser, digamos, el Team Night, ¿no? Y me toca abrir un paréntesis, porque Team Night en realidad lo que llamamos es, ahora finalizamos esta reunión y que el Zoom continúa. Que se abre un espacio totalmente social para compartir, para integrar. Generalmente, pues obviamente damos chance de charlar, de reír, de compartir, de contar, ¿sí? Y bueno, pues obviamente Comunidad Lux, pues lleva ya, creo que ya van 2 años, si no me equivoco, ¿no? Ya van 2 años de la comunidad, que Itil Arroyo fundó, digamos, esta comunidad, y bueno, la comunidad ha crecido muchísimo, ha evolucionado, ¿verdad? Y bueno, pues en uno de estos Team Night, de esas noches que pasábamos charlando, compartiendo, riendo, bueno, de todo un poco, surgió el sueño de un día, hey, sería genial de un día juntarnos todos y conocernos personalmente. Porque, obviamente, pues aquí se forman amistades, se forma realmente una familia en Cristo, realmente formamos vínculos y pues obviamente, como todas las amistades, siempre soñamos poder compartir ese tiempo, ya no solo en lo virtual, sino también pasar a lo presencial. Sí, somos familia en Cristo, ¿verdad? Entonces, pues surgió ese sueño. Inicialmente, yo estaba postulando a Uruguay como principal candidato de ese campamento, pero bueno, después, ahí la ven, pues tengo esa razón se llama Bogotá, Colombia, que me hizo cambiar de locación y bueno, pues pasó la postulación a otro país, ¿sí? Pues ya la historia ya es cuento chino, ¿no? El caso es que, pues vamos a celebrar un campamento en Bogotá, Colombia, ¿sí? Del 2 de abril, bueno, creo que lunes cae 3, lunes 3 de abril al domingo 9, ¿sí? Queremos contarles un poquito de qué se trata. Dios nos proveyó un lugar hermosísimo, ¿sí? Al pie de la montaña, ¿sí? Un lugar hermoso de retiro para poder, digamos, celebrar, digamos, nuestro campamento, ¿sí? ¿Por qué campamento? Porque, bueno, pues obviamente va a ser la estadía va a ser en carpa, porque obviamente la infraestructura, pues en ese aspecto, pues obviamente no hay edificación como para poder abarcarlos a todos. Entonces hemos resuelto pues que obviamente sea campamento. Igualmente, aunque le mencionemos el asunto de carpa, en el campamento se va a trabajar para ofrecerles todas las comodidades. Si estamos hablando de poder, obviamente, pues una de las principales ideas que todavía obviamente está pendiente por definir es tener una carpa gigante donde contener, digamos, las otras carpas.
poder dar todas las comodidades posibles. O sea, estamos hablando de que obviamente pues tener todos los horarios de comida, tener todo, ¿sí? Que tengan todo, incluso va a haber cobertura médica, todo. Asado. ¿Sí? O sea, el campamento está trabajando para cubrirles absolutamente todo el traslado, tanto del aeropuerto al lugar, porque obviamente es en las afueras de Bogotá. Sí, un entorno totalmente natural, muy bonito, unos paisajes increíbles. Se puede hacer senderismo, se puede también hacer excursión a Bogotá. ¿Sí? La estructura del campamento está pensada de la siguiente manera. El campamento pues consta de una semana, pero lo más fuerte espiritualmente va a ser los últimos 3 días. ¿Sí? Roberto le va a sonar mucho porque obviamente el formato que aplicamos para el campamento son formatos que utilizamos en las iglesias, ¿no? Viernes de noche culto, sábado de mañana y sábado de noche también culto y finalizaríamos el domingo antes del almuerzo, ¿sí? Estos serían, digamos, los espacios de culto más fuertes, digamos, los espacios de administración, de palabra, de culto, ¿sí? Esos serían los últimos 3 días. El resto de días, de lunes a jueves, ¿sí? Vamos obviamente pues a aprovechar tiempos, en primer lugar, la realidad. Quien toma un avión y viaja mínimo 6 horas, de 6 a 15 o 20 horas, un avión, cuando se baja del avión, seguramente pues la euforia de encontrarse con un montón de amigos, de encontrarse con un montón de gente querida y conocida, pues esa adrenalina pues te va a hacer estar con las pilas puestas. ¿Qué pasa? Después que viene la noche y uno ya empieza a tener sueño, el cuerpo necesita recuperarse. Entonces hemos considerado que obviamente dejar fecha como que apertura del campamento a partir del lunes. Bogotá, Colombia, Luisita, ya vamos a dar la ubicación mejor. De que en estos días puedan ir llegando, obviamente no es obligatorio que lleguen, sería de bueno que disfruten de todo el campamento, ¿verdad? Pero que puedan tener esos días para ir llegando, para ir viniendo, para ir acomodándose, de verdad, en el campamento. Y que podamos, sobre todo en principio, disfrutar cada día, obviamente, pues cada día va a tener su tiempo devocional concreto, pues, obviamente, seguramente pues en la mañana y en la tarde-noche, ¿sí? Actualmente, pues obviamente como tenemos que todavía definir algunos pequeños detalles, porque realmente pues el lugar hasta hace poquito, hasta no hace mucho, no lo teníamos, realmente. Pues Dios movió su mano, alguien se ofreció, alguien de acá de la comunidad ofreció pues su, ok, su lugar y bueno, haciéndola bien cortita porque se nos acaba el horario y se me están presionando por el horario. Sí, ya me están mandando a dormir a mí, Roberto. Yo también tengo una Eileen, Roberto, vos no te preocupes. El caso es que, bienvenido al club, me puedo decir ya, ¿no? Pero bueno, siendo breves, hermanos, queremos que esos días, uno, sean especiales para poder tener esos encuentros personales primero con el Señor, segundo, el viaje, la experiencia de hacer un poquito quizás de turismo, de conocer ciudad, cultura, pero sobre todo tener fraternidad, ¿sí? Es lo más importante, que sea un tiempo para apartarse, para despejarse. Obviamente la conexión con Jesús va a ser lo primero, pero obviamente lo vamos a enfocar sobre todo de cara al fin de semana. ¿Sí? Los demás días, pues obviamente va a estar lo espiritual, efectivamente, no lo vamos a negar. Pero queremos aprovechar esos días para, sobre todo, en gran medida, pues 60% a socializar, porque creo que va a ser lo que muchos van a querer, ¿no? Y como digo, llegar, acomodarse, instalarse en el lugar y demás cosas, ¿no? Y descansar un poquito los. Vamos a estar recogiendo ofrenda, dice Abiud como era el Abiud de la Rosa de Guadalupe. En el team Night ahora vamos a seguir ampliando un poquito más el tema, resolviendo dudas, preguntas, porque me quedó mucha información en el aire, ¿sí? Pues toca ir a la oración final, que si no mi Eileen me va. Nada, fuera de broma. Vamos ahora entonces a Viusito de Risaralda. Te cedemos entonces la oración final. Que la Rosa de Guadalupe. No, Rosa es mi mamá. Bueno, Señor Jesús, te damos gracias esta noche por la oportunidad que nos diste de poder compartir esta víspera de Navidad, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en esta noche, por todo lo que nos has hablado, Dios. Yo llegué un poquito tarde, Señor, pero sé que tú has hablado mucho a las vidas que han estado. Lo que escuché fue edificante, Señor. Te pido, Señor,
que sigas hablando con respecto a todo este tema, Señor. Hay muchas personas que tenemos dudas, otras cosas, Padre, pero sé que en la medida que te busquemos te vamos encontrando, porque tu palabra dice que te buscaremos y te hallaremos, Señor, porque te habremos buscado de corazón y te vamos a estar buscando de corazón, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de los que estamos aquí, por los que no han llegado, Señor, bendícelos, cuídalos, guárdalos, por alguna razón no han estado, pero ahí donde están, visítalos. Que las personas que tengan algo pendiente para tener la cena de mañana o el almuerzo de mañana, tú les suplas, los bendigas, les ayudes para que puedan hacer todo lo que tengan que hacer a tiempo, Padre. Y gracias te doy, Señor, por esta noche, que los que se van a quedar, tú los bendigas, que pueda ser edificante las pláticas que vayamos a tener, y los que de repente se tienen que ir a descansar, que les pueda dar el mejor sueño de todos, que se puedan levantar con las mejores ganas, Padre, para poder entonces pasar el día de mañana en familia, con los amigos, sobre todo, como dijimos hace un momento, no celebrar con Jesús, sino que te celebremos a ti, porque quizás no es la fecha exacta de tu nacimiento, pero te recordamos que un día como el de mañana pisaste este mundo para poder entendernos, para poder dar el mejor regalo, que más que un carro, ropa, cualquier cosa, fue dar tu vida por nosotros para que fuéramos salvos, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, avioncito. Bueno, pues entonces mi gente,